Buenas con todos. Mi nombre es Wilson Lisandro Valverde Jadam, estudiante del cuarto módulo paralelo B de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de Loja. Y lo que traigo ahora es la presentación del trabajo que nos mandó en nuestro ingeniero de la metodología de la programación sobre eh, un CRUD completo sobre el apartado de la historia clínica. Bueno, anticipo que estoy un poco mal de la garganta y voy a toser, así que voy a estar paralizando el video continuamente para no tener eh, problemas con el sonido. Bueno, como vemos en la práctica, nos dice que en este caso historial clínica, bueno, el ingeniero nos corrigió y dijo que se había equivocado, que teníamos que poner consulta clínica, ya que va a ser una consulta, y la consulta clínica, como vemos, tiene los siguientes campos y tiene relación con médico y con historial. El historial perteneciente a un paciente y el médico pues correlacionado con la cuenta, ¿no? Como podemos ver, un médico va a tener muchas historias clínicas, como un historial va a tener muchas historias clínicas. Claro, el historial va a pertenecer a un solo paciente, ¿no? Ahora, un CRUD completo, excepto la parte de eliminar, porque no lo hemos visto. Así que vamos a crear, a listarlo, a leerlo y a modificarlo. Ya, ahora, como primer paso, bueno, yo ya tengo el proyecto adelantado porque se demora mucho haciendo uno solo, de la sola el proyecto, así que yo ya lo tengo adelantado y lo voy a explicar cómo fue que lo llevé a cabo. Bueno, perdón, estoy un poco enfermo. Bueno, nos vamos al apartado de modelos y en los modelos nos vamos a encontrar con, perdón nuevamente, no estoy muy capacitado para grabar el video ahora mismo, pero vamos a hacer lo mejor posible. Como ven, yo lo creé con el nombre de consulta clínica. En este caso vemos que, vamos a hacerlo más grande, Tinky va a requerir de una configuración ini, esto va en todos los modelos. Va a ser de tipo, va a ser de tipo byte, de tipo Tinky type, no, vamos a creamos la variable r, que es la que necesitamos en realidad es para poner el string en el id, como ya hemos visto más acá adelante. Aquí está, ¿no? En este caso no la necesitamos, así que la podemos eliminar, básicamente no la utilizamos. Pues que copié el código de ahí, empecé a hacer y por eso estaba ahí la variable. Es una librería, ya. Creamos la tabla consulta clínica. Create model consulta clínica. Ya, este es un alias. Ahora lo que hacemos es darle los campos que tenemos aquí con el tipo de variable que tenemos aquí. Perdón, otra vez. Listo, a ver. Una vez tenemos 1, 2, 3, 4, 5 variables que vamos a tener aquí. Ya. Y las tenemos aquí a las 5, incluyendo la relación. Como vamos a tener una doble relación, una relación con médico y con historial, como vemos, en el hacer de una a muchos, el de mayor cardinalidad pasa al de menor cardinalidad. ¿Qué nos quiere decir? Como el médico va a tener muchos historiales clínicos, sería una equivocación agregar en esta tabla una idea de historia clínica, ya que se va a repetir la misma información del médico tantas veces el número tenga de historial clínico el médico, o sea, de consultas médicas. Es decir, si el médico tiene 10 consultas médicas, la tabla se va a repetir 10 veces solamente para poder justificar que el ID de clave foránea de consulta clínica está se percataría dentro de la tabla. De acuerdo. Entonces, por eso, como ya sabemos, creo que aquí no hay ningún problema. La clave de aquí, la clave principal pasa a ser foránea y de la misma manera aquí y acá. Entonces, por eso, perdón nuevamente, voy a intentar hablar un poco más rápido porque si no, no voy a avanzar acá el video. Entonces, como podemos observar,
lo hago, creo unas claves foráneas, bueno, las instancio dentro de la tabla, con ID médico e ID historial, ya, exportamos la tabla y aquí tenemos lo que son las relaciones con la base de datos. Ahora, ¿qué hacemos? Creamos una variable que básicamente puede ser cualquiera, que va a requerir de un modelo, en este caso médico. Tenemos aquí la tabla médico. De igual manera con historia. Creamos una variable que puede llamarse de cualquier manera y va a requerir de historia. Entonces, como requiere de historia, acá tenemos la tabla historia. ¿De acuerdo? Vamos a dividir esto un poco para hacerlo más entendible. ¿De acuerdo? Ya. Ya. Que se pueda ver bien. Ya. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver. Como va a ser consulta clínica el que va a recibir los datos, ojo, los datos, los que van a enviarlos va a ser historia y médico, ¿de acuerdo? Como ven, aquí no tenemos ningún variable que tenga relación con consulta clínica. Ya lo que vamos a hacer va a ser enviar datos. Claro que hay de otras relaciones, pero eso es otro tema aparte. Esto es lo que nos interesa. Creamos una variable que se puede llamar, como ya dije, de cualquier manera, que va a requerir de consulta clínica, del model. Ahora, esta manera de llamarse es estándar en Node, en JS. De acuerdo, ponemos un punto y ya reconoce que es .js, es el punto JavaScript, ya está entendido. Entonces, como requerimos de consulta clínica, lo tenemos acá. Ya. Ahora, este de aquí sí debe estar la variable de aquí. Ya creamos la primera variable que requiere consulta. Ya. Entonces, la variable de aquí sí debe estar bien instanciada con los datos que va a tener la tabla. ¿De acuerdo? La tabla. Entonces, estos datos va a tener la tabla. Entonces, la tabla ponemos, porque vamos a trabajar con los datos de la tabla. Ya entonces ponemos la tabla has money. En este caso, al decir has money, nos quiere decir que va a enviar muchos datos, o sea, más de un solo dato. O también se puede decir que va a tener más de una sola relación con la tabla que pertenece a la variable consulta clínica. ¿De acuerdo? ¿Y por qué se da esto? Porque vimos aquí que un médico va a tener muchos, ¿de acuerdo? Y de historial igual. Entonces, un médico va a tener has many, muchas consultas clínicas, puede ser. ¿Ya? Entonces va a enviar muchas veces, esta operación la va a hacer infinita de veces. Entonces, aquí tenemos tres parámetros. Este es un alias que se puede llamar de cualquier tipo. El del centro es el dato que vamos a enviar, es decir, el dato que tenemos aquí. Entonces, son cuatro, ¿no? El primero que debe estar concordando qué es a dónde vamos, a qué variable vamos a enviar. Vamos a enviar a consulta clínica, que va a estar llena de consulta clínica al modal, ¿ya? Entonces, tenemos estos tres parámetros aparte. El primero, como ya les dije, es un alias que se puede llamar de cualquier manera. El ID, el del centro, es de los tres la variable que tenemos aquí. Es decir, vamos a enviar ID. ¿De qué? De historia. ¿Ya? ¿Está comprendido? Y ahora sí, ¿a dónde lo vamos a enviar? Lo vamos a enviar a ID historia clínica. Entonces, se puede grabar esto fácilmente en el que, aparte de la variable de lo que vamos a trabajar, estos tres, los que tenemos entre comillas, vamos a trabajar pues 1, 1, 1. Es decir, ya tenemos este de aquí. Y perdónenme, no puedo hablar mucho y voy a explicarlo más rápido. En resumida cuentas, este es la variable que tenemos, aquí es la variable que vamos a enviar. ¿De dónde? De consulta clínica, es una variable creada a partir que requiere de consulta clínica. Entonces, si enviamos el ID de aquí, ¿dónde está el ID de historia? Acá.
y de historia. ¿Por qué? Porque está en consulta clínica. Acá, consulta clínica. Bueno, en este caso he puesto consulta clínica, pero puede llamarse de cualquier manera. Esto no importa, da igual. O sea, podría ser cualquier tipo. Solamente que requiere de consulta clínica. Entonces, y de historia, ¿de dónde? De consulta clínica. De acá. Ya, ya. Lo mismo con médico. Va a enviar muchos de estos. O sea, va a tener muchas relaciones con consulta clínica. Entonces, el alias, el del medio, que es el que tenemos aquí, ID, el perteneciente a esta tabla, a esta tabla, está bien dicho, que lo vamos a enviar ahí de médico. ¿De dónde? De consulta clínica. Entonces, consulta clínica y de médico. Ya está la relación aquí. Ahora, ¿cómo comprobamos que la relación está bien hecha? Primeramente, que en el rating me debe dar, pues, obviamente, ok, ¿no? En este caso vamos a volver a inicializarlo para que puedan observarlo. En este caso estoy trabajando con el puerto 29015, porque eso inicia solo con rating. Eso está configurado en el apartado de views en .end. Aquí tenemos cómo se llama la tabla y el puerto. Ya, listo. Quitamos esto de aquí. Ya. Ahora, ya. Vamos a ver. Ya está la base de datos. Comprobamos en qué puerto. En el 80 me parecía cuál. Ya tenemos aquí abierto 8080. Volvemos a cargar. Me decía que ya está. ¿Cómo se llamaba? Medicosa. Entonces buscamos las tablas. Medicosa. Exactamente, esta de aquí. Ya. Historia clínica creada aquí. Podemos ver, bueno, como ya tengo, pueden ver que ya hay datos porque ya réplica, ya. De acuerdo, vamos a ver. Ahora, ¿cómo trabajamos? A ver, en el modelo que estábamos trabajando con el ingeniero, teníamos hasta este punto de aquí. ¿De acuerdo? Entonces iniciamos sesión y ahora damos clic en pacientes, o bueno, puedo configurarlo también. Y teníamos aquí, bueno, voy a agregar diferentes para que puedan observar. Voy a agregar diferentes compañeros o bueno, personas para que puedan observar mejor con ejemplo. De acuerdo, volvemos. Ahora, en inicio teníamos un botón aquí que nos mostraba que íbamos a detener aparte del apartado de consultas. Pero al revisar la base de datos bueno, se puede dar cuenta uno de que historia clínica solo va a pertenecer a un paciente. Entonces consultar la parte sería como que tener muchas consultas clínicas y después utilizar un método tal vez para buscarlo por paciente. Bueno, podrían hacerlo de muchas maneras. Una es como les digo, utilizar este otro botón aquí donde perdón, pero no me dio mal de la voz. Sí. Bueno, tenemos ya. Yo decidí poner bueno, la parte del apartado de modificar que ya tenemos para modificar cada uno de los apartados aquí. Ahora vamos a continuar con el agregar consulta. De acuerdo. Y ahora, ¿cómo lo ponemos? Es muy fácil ponerlo. Bueno, ya tenemos la base de datos, nos despedimos de aquí básicamente. Como ven, estaba corriendo el Nodemon, había dado algunos fallos, pero ya todo está bien. Ahora, vamos a quitar esto y esto también. Ahora, ¿en qué apartado agregamos esto? Pues al momento que listamos pacientes, momento de lista. Ya. En el momento que listamos los pacientes, ese código ya lo hicimos con el ingeniero, pues simplemente pues añadimos al botón, ya que ya teníamos de modificar los botones agregar consulta y ver consultas. Ya. Bueno, una vez que ponemos agregar consulta, ahora aquí pues vamos a enviar un model que es el de agregar consulta. Ahora este model, ¿dónde está? Pues más abajo lo tenemos, justo acá. Acá. Consulta. De acuerdo. En el modal tenemos diagnóstico, fecha, motivo y receta.
exactamente lo que va pues en el diagnóstico. Ya. Ahora, una vez que ya tenemos llamado el modal de esta manera, ya. Cabe recalcar que el ID y el name deben estar bien puestos para el siguiente. Ya. ¿Cómo sabemos? Bueno, aquí agregamos que cuando ponga cancel tab nos envía administración pacientes. Demostración. Ya. Ahora, vamos a ver. Ahora, cuando ponemos guardar, esta es una duda que yo tenía porque, o sea, no se redirige nada, pero porque el guardar simplemente significa aceptar. Es decir, que el formulario está listo. Aquí tenemos el formulario. El formulario que nos dice. Primero hay que darle un ID, totalmente importante para las validaciones. Ahora, como tenemos el formulario, tenemos que ponerle de qué método va a ser. Ahora, vamos a ver. Cabe recalcar algo. Cuando vamos a enviar datos, a meter datos, a registrar va a ser de tipo POTS. Cuando vamos a extraer va a ser de tipo GET. Pero como siempre los formularios se envían, pues suelen ser la mayoría de tipo POTS. Ya. Ahora, esta acción está eh, preliminar. A ver, esta acción está, ¿cómo se llama la palabra? Está, bueno, acotada a lo que sucede con el botón guardar. Es decir, que cuando se pone el botón guardar se ejecuta la acción del formulario una vez con los datos ya comprobados. Es decir, ya que ya estén con las validaciones pertinentes. Una vez que hacemos esto, nos dice acción. ¿Y qué acción va a tener? Bueno, para redirigirnos a routers, a las acciones, se pone comillas, un slash y los siguientes comandos. En este caso abrimos routers. Aquí hacemos clic y no funciona. Y routers en index. Aquí está. De acuerdo. Esto puede tener cualquier nombre posible, pero siempre se pone concordando a pues a lo que vamos a hacer. Se podemos crear direcciones o acciones de cualquier tipo o manera. Esa es una dirección que va a ir en el router, así como la que tenemos aquí. Administración pacientes. Esta es una dirección y estas van a ir cambiando conforme pongamos. Como ya dijimos, si ponemos cancelar, nos dirige a administración pacientes. Si ponemos agregar consulta, como es un moda, no nos redirige a nada. Ya, a ver, agregar consulta. Muy bien. Ahora, vamos a ver esto muy bien. Vamos a ver. Como vamos a hacer un post, vamos a hacer la acción en administración pacientes y guardar consulta. Muy bien. Dentro de este formulario hemos ingresado o se ha ingresado una variable oculta, un input. No se puede declarar variables porque es HTML. Entonces, un input que va a tener un nombre con historia ID y que va a ser de tipo oculto y va a obtener historia ID. Ya, si se puede entender. De acuerdo. Entonces aquí tenemos ya un input totalmente oculto. Y ahora, en el momento que hacemos clic. Ahora, ¿para qué nos sirve este input? Como ustedes saben, si un input no tiene value, pues está vacío. Este es el caso. Ahora, este input no funciona. Bueno, cuando damos
este modal es de consulta. Cuando ponemos agregar consulta, este de aquí siempre tiene que tener un ER. ¿Por qué? Porque si no tiene el ER, pues no funciona en la dirección. Digo que cuando haga clic, on clic sobre el botón agregar consulta, con jQuery pues hacemos que la historia ID, en este caso el input, los ID son únicos, le vamos a dar el valor de ítem historia ID. Ahora vamos a caer en cuenta en esto. ¿De dónde sacamos esto? Como ustedes pueden ver, los botones están dentro de la tabla. La tabla la hicimos gracias a que la tabla o el listado que tenemos aquí está hecho gracias a que se recorre una variable listado que contiene a todos estos. Al momento de que los registra uno por uno, en esta manera se observa de manera horizontal, se van creando por cada paciente que se liste aquí, se va ingresando los 3 botones. ¿De acuerdo? Como ya sabemos, la variable listado se recorre con un for each, o sea, uno por uno. O sea, se recorre cada paciente que tenga. Esta función ya la hicimos. Ya la hicimos en los anteriores. Bueno, esto ya teníamos con el código del ingeniero. Entonces, ¿cómo? Como podemos observar, este listado contiene la relación que existe del paciente con la historia. Entonces, al botarnos esto, vemos que no solamente ítem representa pues al paciente. Entonces, al poner ítem.cédula, ítem apellido o ítem.fecha de nacimiento, estaremos invocando variables que conforman la tabla paciente. Al poner ítem.historia estamos convocando los de la tabla historia, pero historia que pertenezcan, o sea, variables de la tabla historia que son pertenecientes al mismo paciente. Bueno, esto ya está en códigos atrás y se supone que ya está claro para todos. El ítem.cédula se extrae variables de la cédula. Cuando ponemos ítem.historia extraemos, como recorre aquí, recorremos una persona. Una persona tiene cédula, apellidos, una persona tiene historia, punto, número de historia. O sea, la variable, o sea, número de historia está dentro de historia, por eso lo podemos llamar de esa manera. En este caso necesitamos el ID de la historia. ¿Por qué? Porque al agregar una... Verá, lo que pasa es que la relación que tenemos aquí nos dice que es con historia del médico. Pero claramente pues está obviamente entendido que esta tiene relación directa con paciente. Entonces, para evitarnos hacer lo que dije al principio de crearnos un apartado solo de consultas, lo que se hizo, lo que se propuso fue agregar botones al lado del paciente. O sea, al agregar botones al lado del paciente se sobreentiende que va a ser de ese paciente. Así no tenemos que listar historias de nuevo y agregarle a historias consultas. ¿De acuerdo? Entonces por eso podemos hacer esto de aquí. ¿Está claro? Entonces, como ya dije, este botón al hacer un clic, historia ID, que los ID son únicos, en este caso el input oculto. ¿Por qué oculto? Porque no queremos que el input aparezca en la pantalla, porque no nos hace, o sea, no tiene sentido hacer aparecer el ID, aparte que los IDs nunca aparecen en pantallas, solo lo necesitamos para las relaciones. Entonces hacemos que la historia ID, en este caso el input oculto, tenga el valor de ¿de qué ítem? Pues del ítem del que está recorriendo en ese momento, porque recuerden que este se acaba aquí. O sea, cuando esto empieza aquí, un solo paciente llena todos estos datos y aquí acaba. ¿De acuerdo? Bueno, también se pueden guiar por las llaves. Ya, que tenga el valor de ítem historia ID, es decir, que cada momento
o sea que al momento de listar pacientes, o sea, al momento podemos decirlo de recargar la página, al momento se están listando, ya se están guardando en estos formularios. Aquí ya está guardado. Podemos hacer inspeccionar, podemos darnos cuenta de aquí, miren, si ven que está con el ID de historia. Como la relación es de 1 a 1, es fácil comprenderlo. Aquí lo tenemos. Vean, en este caso, historia. Él mismo nos dice cuál tiene. Historia solo hay una para cada uno. O sea, va a haber pocos. Ok, me equivoqué. De acuerdo. Mire, yo creé aquí solo 2 pacientes. Y como la relación aquí tenemos que es de 1 a 1, pues su paciente solo tendrá una historia. Por eso, al momento de poner en Reti nos arroja solamente 2. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tiene el external el primero y el ID. Aquí tenemos. Entonces, el primero a quien pertenece a Jesus. Entonces, miren, yo le di clic acá. Alfredo Juan. El Jesus. Alfredo Juan. Ya. Acá está 4A28. Entonces, eso tenemos 4A28. Está justamente aquí. El ID aquí 4A28. ¿De acuerdo? Entendido. Ahora, ¿para qué lo enviamos a este? Porque al momento de hacer un post se envía todo el formulario y necesitamos este ID para poder hacer las relaciones. Entonces enviamos el input para poder extraerlo después. Eso creo que está claro. Entonces, una vez que el formulario pasa las restricciones, es enviado a esta dirección root. Ay, perdón. Ya. 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 Una vez que enviamos a administración guardar consulta, aquí lo tenemos. Nos dice que va a ser de tipo POTS. Ya les dije de enviar. Entonces hacemos un out. Este out lo que nos permite es que no podemos ingresar a eso si es que no estamos logueados. O sea, no podemos ingresar de cualquier lado. Por ejemplo, no podemos ingresar de cualquier lado y poner esto de aquí. Por ejemplo, yo lo copio y lo pego en otro lado, en otro navegador, o se lo envío un link. En el otro no lo va, el usuario que le envió el link no lo va a poder abrir. Por eso sirve out. De acuerdo, esto nos convoca a la siguiente función. Paciente. ¿Dónde tenemos paciente? Aquí. ¿Qué nos dice paciente? Que paciente va a ser un nuevo new paciente C. ¿Y qué es new paciente C? Aquí. Para paciente C va a requerir de controlador paciente controller. Ahora, en el apartado de controlador tenemos los controladores, obviamente. Ahora, creamos una variable que va a requerir de lo siguiente, de controlador paciente controller, que se va a llamar paciente C. En este caso lo hicimos con el ingeniero. Se crea otra variable para hacerlo más pequeño, que paciente va a requerir a paciente C. Entonces, al momento de poner pues paciente, como observamos, hay que poner la dirección que va a estar en controlador paciente. Aquí, acá, tada, ya. Empezamos en el routers. Ya. Una vez que enviamos, hay que recalcar que esto debe ser igual a lo que está aquí, ¿no? Eso es en la acción, eso es totalmente. Claro, debe ser el mismo. Ya hacemos el out y ponemos paciente, ya tenemos la variable punto que guardar consulta. Esto tenemos que crearlo aquí.
En paciente control. A ver, en paciente control tenemos el rec y el res. Está claro. Ahora, armamos lo que le vamos a enviar a la base de datos. De acuerdo. Primero, para poder hacer esto, como ya sabemos, debemos inicializar lo siguiente. Una variable más que va a requerir de lo siguiente, de un modelo de consulta clínica. ¿A qué se refiere esto? A que consulta clínica, en este caso la variable que yo he creado, requiere del modelo consulta clínica, el modelo que ya tenemos aquí creado, que va a tener todos estos apartados, ¿ya? Entonces más que claro, que se va a conectar con la base de datos, ¿ya? Listo. Aquí estamos, ¿no? Un poco desordenado, aquí estamos. De acuerdo. Entonces armamos la data. Tenemos que tener en cuenta y saber que enviamos el formulario. O sea, el formulario está cargado aquí en el momento de que hacemos la conexión con los routers y ponemos paciente. O sea, el formulario está aquí, por así decir, y lo enviamos acá. O sea, de aquí podemos llamar el formulario. Al formulario se los llama por el name, por el ID. Por eso digo que hay que tenerlos bien puestos. Entonces armamos data. Esto puede llamarse de cualquier modo y no nos va a cambiar nada. Entonces, armamos diagnóstico, fecha, receta, motivo y de médico historial. ¿Por qué todo esto? Porque todo eso lo tenemos en... Voy a abrirlo una vez más. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. En caso de haber external ID nos envían porque se rellenan solos gracias a la librería R que eliminamos al principio. Entonces enviamos todos estos datos. Igual si no enviáramos un dato no... Bueno. Ya, entonces armamos la data en formato JSON. La sintaxis es fácil. El nombre de cómo está en la base de datos, .rec body, o sea, vamos a coger del cuerpo, del formulario que ya lo tenemos enviado aquí, el diagnóstico. Y todos estos ya los tenemos en los formularios, ya. Una vez que hacemos esto, llamamos otra variable, o sea, creamos una variable que va a ser una nueva, esto, consulta clínica. Bueno, la variable, en realidad esto podría quedar de la siguiente manera. Ahí, eso no da error para nada y enviará tranquilamente. Pero, ¿qué pasa si alguno de estos apartados está mal? Pues que no lo vamos a saber, nos va a salir un error y simplemente no vamos a saber qué pasó. Entonces, creamos esta variable. O sea, dentro de una variable ponemos esto de aquí. Ya sabemos dónde está esto, ¿no es cierto? Acá. Ya. Perdón. Entonces, al enviarle la data aquí, nos puede salir error, nos puede salir cualquier cosa, no lo sabemos. Entonces, para poder llevarlo a cabo una mejor inspección de código y tener un poco más de control sobre lo que va a tener, ¿qué hacemos? Ponemos la variable que controla, o creamos una variable, ponemos new consultas clínica data. Esa variable ponemos que si se han guardado todas, la función resultado nos va a dar lo siguiente. Se ha registrado tranquilamente con el flash que ya lo tenemos gracias al ingeniero y nos va a redirigir a administración paciente. Recuerden que eso se ejecuta linealmente, o sea, de arriba hacia abajo. Por ejemplo, si yo cambio esto y lo pongo acá arriba, pues va a ejecutarse así de norte. Caso contrario, hago un error, no va a aparecer igual el flash diciendo que no, bueno, no funcó, sorry, pues yo lo puse así, o puede ser no guardó. Ya. Y nos redirige a la misma página. Por eso les digo que son URLs. ¿Ya? De acuerdo. Y así guardamos. Ejemplo. Ya tenemos agregar consulta. Bueno, en este caso tengo muchos agregadas consultas de aquí. Esto ya voy a explicarlo después. Así que para no confundirnos voy a agregarlo aquí, que no tengo ninguno. Entonces agregamos una consulta. Agregamos.
por ejemplo, aquí tengo muchas cosas. El diagnóstico es, en este caso, Alfredo va a tener falta de simpatía, pobrecito. La fecha, pues pongámosle que es el 1 del 2012. El motivo, feito ya. Y la receta, pues hacer ejercicio. Esto lo vamos a guardar. Entonces, recapitulemos. Cuando ponemos guardar, el formulario si está bien gracias a las restricciones o que hacemos en el script. Eh, si ponemos guardar, pues el formulario, como ya lo decimos, se envía a donde o de donde el siguiente acción. Si está bien el formulario, se envía aquí. Se envía aquí. Esto envía acá. O sea, envía esto al router. El router lo recibe aquí, router post con esto. Averigua que estamos registrados y nos envía aquí, a donde ya estamos. Y hace lo siguiente, hace todo esto. Es un modelo sencillo y nos debería dar ser registrado. ¿De acuerdo? Ya. Se ha registrado. Ahora, ¿cómo sabemos que está registrado? No acuerdo. Pues podemos darnos cuenta de distinta manera. ¿Ya? Porque ya tengo hecho yo eso. Pero ahora, en caso ustedes quieran hacer, ¿cómo se dan cuenta? Pues fácil, porque dice ser registrado, nada más. En realidad sí, así funciona, es así de fácil. De acuerdo, ahora ya tenemos agregar consultas. Ahora voy a agregar otra para que vean que funciona con muchas, ya que tiene Hasmani en la base de datos. Si tuviera, en vez de Hasmani, Has1 como en las anteriores bases de datos, no se va a enviar. ¿Por qué? Porque solo permite una sola vez, va a salir error. Entonces, vamos a poner un diagnóstico. En este caso va a ser un mejor diagnóstico. Vamos a poner sobra de simpatía. Digamos que lleva un año. Motivo, hizo ejercicio. Y receta, pues, no hacer tanto ejercicio. Ya, aquí me equivoqué. Ya, ya. Se ha guardado. Lo comprobamos aquí y ahí está. De acuerdo. Ya ahora les voy a explicar cómo vamos a hacer esto. Y cómo puse esto de aquí también, por cierto. Como vemos ya agregamos consultas. Ahora hay que poner... Ahora hay que hacer la siguiente, que es listar. Bueno, vamos a listar consultas. De acuerdo. Entonces, como vemos, está en el mismo lado, así que por obvias razones está en la misma plantilla, como ya había indicado aquí. Pero en este caso un poco más diferente. En este caso vamos a utilizar otra pantalla porque pues ya más models, más difícil, pero bueno, claramente es mejor hacerlo todo a partir de models. Pero para practicar se puede hacer en otros. Por decir, si hacemos en otra viñeta, en otro EJS, en otro fragmento, pues toca llamar a partir de los routers para enviar los datos gracias a los routers. O si no, se lo hace ahí mismo. Pero en este caso, pues vamos a hacerlo a partir de los routers. De acuerdo. De acuerdo. Perdón. De acuerdo. Ver consultas. Ya tenemos el botón. Ahora, esto ya nos tiene que direccionar a algo porque ya no va a ser un modal. Así que pusimos que a dónde nos va a direccionar. Como vimos en el anterior, el formulario cuando estaba activo pues enviaba el formulario a un lado. Ahora ya no tenemos formularios que enviar, ahora tenemos que coger los datos de la data de la base de datos y ponerlos. Es decir, ya no va a ser un POT, ahora va a ser un obtener, va a ser un get. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo hacemos un get? Pues hay que enviarle al router, por decir, el ID historial que quiero, el ID historial que quiero,
obtener, que el ID consulta que quiero obtener y el ID historial. ¿Por qué dos? Porque la relación está de esa manera. ¿Por qué no trabajamos con doctor aquí? Porque al momento de estar guardando eh, historia clínica, el doctor ya sabemos que se está guardando también. Bueno, me olvidé de explicar un apartado, ya me di cuenta. Como ustedes saben, la relación, pero estaba en Windows, la relación es con historial y con médico. Al momento de buscar historia clínica basta con buscar el historial, pues para poder saber si el historial clínica es o no es. Sí, está entendido, ¿no es cierto? Uno a uno, entonces un ID historial va a pertenecer a un ID paciente y un ID historial va a pertenecer a muchos historial clínicos, o muchos historial clínicos son historial paciente. Entonces es fácil buscarlos. Ahora, ¿cómo le metimos el ID médico acá a historial clínica? En el primer que hicimos, en el momento que guardar consulta. En este le enviamos el ID médico. Como ustedes saben, eso no estaba en la tabla. Ahora, ¿de dónde lo enviamos? Se los voy a explicar. Perdón, a ver, de acuerdo. El ID, el ID médico utilizamos la variable session, info, cuenta y externa. ¿De dónde sacamos esto? De acuerdo. Estos son datos que ya quemamos. Es el momento que, es decir, el momento que tú inicias sesión como médico, que ya tenemos eso, ya sabemos que los quemamos esos datos. Ahora, ¿dónde hicimos esto? En el siguiente apartado. Ahí, ¿dónde era? Allá. En cuenta controller. A ver, en el siguiente apartado de cuenta controller, lo que hicimos fue quemar datos. Como ya hicimos con el ingeniero, esto ya está entendido porque ya lo hicimos en clases. Lo que hicimos fue en que request.info cuenta va a tener lo siguiente, un external. ¿Qué va a tener en external? El cuenta.id médico. Queda listo eso. ¿Qué había en cuenta? El ID médico. ¿De acuerdo? Entonces así lo podemos obtener más pronto. ¿Ya? Y en usuario va a tener pues los apellidos y los nombres del médico. Pero aunque si ustedes ingresan pues ya saben quién está ingresado, no hace falta mostrar. Así que lo hacemos con rep sesión infocuenta. Este infocuenta tiene dos apartados, el externo y el usuario. El externo tiene el ID del médico y el usuario los nombres. Entonces estos como son globales, pues se puede llamar del apartado desde cualquier apartado. De acuerdo, en este caso lo llamamos desde acá y de médico red session info cuenta externa. De acuerdo, entendido. Ahora, para buscar, volvemos al siguiente apartado que estábamos de, para poder ver las consultas. Ya, para poder ver las consultas, estábamos aquí en el mismo botón. En este caso dice que hacemos clic ahí y nos dirige a esto. Pero nos dirige a esta dirección que creamos en el router y al siguiente apartado. Cada apartado de estos es un apartado, ¿no? K/. Entonces, cada de estos es un apartado. Entonces, ¿a qué le vamos a enviar? Le vamos a enviar el ítem historia ID porque necesitamos saber a qué ítem historia ID pertenece. Y el ítem nombres y el ítem apellidos. Ahora, ¿de quién son esos nombres y apellidos? Vuelvo a recapitular para que se pueda entender bien. Estos botones están dentro de este for each. For each que tiene una variable listado que contiene a todos los pacientes. Entonces, cada vez que se ejecuta esto, esto se hace una vez por un paciente, otra vez por otro paciente. Todas las funciones que están aquí es por cada paciente. Recalcamos ya en la anterior explicación de este apartado de aquí que el ítem llevaría los apartados del paciente y el ítem punto historia los apartados de la historia. Entonces, ¿qué necesitamos para poder listar? Primero hay que, por decir, buscarlos a todos. ¿Y cómo lo buscamos? A partir del, por ejemplo, del ID de uno de aquí o de aquí, en este caso de aquí. ¿Por qué de aquí? Porque el paciente pues
son varios pacientes y varias historias. Entonces conviene hacerlo con historial. Entonces, por ejemplo, ya buscamos todas las historias clínicas de esta idea van a pertenecer a un solo paciente. Es mucho más fácil hacerlo de esa manera. Entonces enviamos por consultas, o en este caso yo decidí ponerle consultas. Le envío el ID de la historia de este paciente con los nombres y apellidos. Eso solamente es para ponerlo. Podemos tranquilamente suprimirlo, no hay necesidad de hacerlo. Pero es bueno gráficamente, así que lo enviamos. Ahora, como esto lo enviamos y como ya sabemos cómo se reciben esos datos en el router, aquí lo tenemos. Enviamos esto, como es, como les dije, era tipo de get. Entonces enviamos esto y recibimos con 2 puntos. Recibimos, hacemos esto, nos va con error gravísimo. Así que 2 puntos y recibimos. Los guardamos en variables. ¿En qué variables las guardamos? Variables temporales. ¿En qué variables las vamos a guardar? En historial ID y en paciente nombre. ¿Por qué 2? Porque estamos enviando 2 variables, ¿no es cierto? Separadas por esto. Aunque este tiene los nombres y los apellidos, al no tener el slash, pues se convierte en una sola variable, como un varchar cualquiera. Como que se concatenan en una sola variable. ¿De acuerdo? Esta solamente es una. Entonces, en los routers, pues aquí tenemos, para recibir las variables, se pone 2 puntos, como se sabe. Ya, 2 variables. Y nos lleva al método, como ya sabemos, visualizar consultas. Aquí, ¿por qué visualizar? Porque básicamente es otro apartado del CRUD, así que es esa parte. De acuerdo, ahora tenemos que observar lo siguiente. Ahora, para poder recibir los apartados, perdón, a ver, para poder recibir los apartados hay que extraerlos. Como ustedes saben, los routers son URLs, así que extraerlos de la URL. ¿Con qué se hace? Con recparams, se extraen parámetros de la URL. De acuerdo, estos se pueden llamar de cualquier manera, puedo ponerle only que más y va a seguir siendo lo mismo. Pero como queda feo y para que se entienda, pongo historial ID. ¿Por qué? Porque tiene la historia ID. Muy fácil. Sí. Entonces, request parents, o sea, voy a coger los parámetros que tiene historial ID. Historia ID. Se llaman igual porque así se entiende mucho mejor. Que aquí estoy enviando historia ID y aquí el paciente del nombre, los parámetros. ¿Ya? Entonces aquí, recojo historia ID, lo guardo en historia ID. Recojo paciente nombre y lo guardo en paciente. Aquí quiero una variable título para ponerle pues un título y que sea mucho más amigable con la vista. De acuerdo, aunque esto claramente pues envía URLs con los nombres y a veces no es muy bueno y tal. Los IDs no se entienden así, pero los nombres sí. Así que no es muy conveniente enviarlo por URL, pero en este momento vamos a hacer así. Es solo una prueba que hice. En var título meto cualquier cosa porque estamos en JavaScript. Consultas médicas más paciente. ¿Qué tiene paciente? Los nombres en varchar, así que se concatenan tranquilamente. Ahora, vamos a hacer un filter. Como ya sabemos, consulta clínica, acá la tenemos. Entonces, ay Dios mío. Visualizar consultas. Ya. Ahora, consulta clínica vamos a hacer un filter. O sea que vamos a filtrarlas. ¿Qué decir? ID historial. Ahora, ¿por qué tenemos ID historial? Porque este apartado lo tenemos aquí en la base de datos de consulta clínica. ¿Ya? Ahora, ID historial tiene que ser igual a historia ID. ¿Qué es historia ID? A ver, aquí vamos a hacerle una búsqueda para que nos entienda mejor. ID historial tiene que ser igual a historia ID. Historia ID lo sacamos de acá, que recogimos los datos del router que recibimos. ¿Y de dónde mandamos estos datos? De la vista. Aquí. ¿Y qué nos quiere decir esto? Aquí mandamos los datos. Ítem historia ID. Entonces, el ID historia, que solo debe ser uno por cada paciente que pertenece a este paciente. Ejemplo. Al hacer clic aquí, estamos dando clic al ver consultar, estamos agregando clic aquí. Quiere decir que nos va a coger el ID historia perteneciente a este de aquí. Ya, eso en código está aquí. Entonces enviamos esa historia. Este 1-1. Entonces un paciente tiene uno de estos. Entonces, al hacer clic, estamos enviando el historial del paciente
sobre el que estamos haciendo clic. En este caso de Alfredo Juan. Al hacer clic enviamos el ID historial de ese paciente. Ya, muy bien. Ahora, el ID historial de ese paciente. Muy bien. Ya. Aquí lo enviamos. Aquí lo recibimos. Historia ID. Aquí lo sacamos. Aquí lo cogemos y lo sacamos. Aquí. Otra vez ID, pero aquí está, historia ID. Lo cogemos y lo ponemos aquí. Ahora, ¿qué falta? Ahora, ¿por qué hacemos esto? Porque consulta clínica es una tabla que contiene todas las consultas clínicas. Ejemplo, nos vamos a base de datos. La base de datos se llama así, consulta clínica. Aquí están todas las consultas clínicas. ¿Sí ven? Pero, como se pueden dar cuenta, todos tienen el mismo médico, claramente. Pero el ID historial cambia. Como ven, solamente tengo, no me acuerdo si tenía dos, si le agregué dos, tengo que recargar esto. Ya. De acuerdo. Mire, podemos hacerlo de la siguiente manera, es muy fácil. El diagnóstico, ustedes saben que falta de simpatía y sobra de simpatía la puse a un solo paciente. Entonces, solamente estas dos pertenecen a un solo paciente, como ya vimos nosotros mismos. Pero aquí están mezcladas. Entonces, para hacer filter, ¿qué hacemos? Como ustedes saben, todos estos tienen un solo historial. Entonces, este ID historial es igual, mire, 4A286. Ahí está aquí 4A286. Entonces aquí está la clave. Filtramos los que tengan igual ahí de historial. Entonces, a ver, recapitulemos para que se vuelva a entender mejor. Al hacer clic aquí se guarda el ID historial de este paciente, que es uno solo. Como podemos ver aquí, es uno solo. Y uno solo va a tener muchos. Entonces, al hacer clic, ese se lo envía. Y es este de aquí. Entonces aquí, por ejemplo, hacemos que el que sea igual del que ID historial que enviamos se muestre. Ta, ta. Así de fácil, los demás son del otro. Aquí estamos en bruto. O sea, están los datos en bruto. Ya. Perdón. Entonces, aquí hacemos un filter. Filtramos que el historial debe ser igual a historial ID que lo enviamos del paciente al que le dimos clic. Fácil. Ahora, si es que son igual, los metemos dentro de la data. ¿Ok? Y ponemos render. Es decir, como respuesta. ¿Qué va a enviar de respuesta? Va a enviar el title, una variable title que va a tener título, que tiene pues básicamente consultas médicas del paciente que vamos a enfrentar. Andrea viene a ser el redireccionamiento que nos dio el ingeniero, donde lo vamos a redireccionar a fragmentos pacientes lista consultas. Eso está muy claro, ¿no es cierto? De acuerdo. Ahora, la sesión es igual a verdadero, o sea, true. Le vamos a enviar aquí, es muy importante. Le vamos a enviar un ID que contiene, atentos, el historial ID. ¿De dónde viene este historial? De muy lejos, ya sabemos, del paciente al que le dimos clic. Y le enviamos la data. ¿Qué es la data? La data es básicamente todos los que se parecen están en una data. Es como un arreglo. Es por decir, si aquí le hiciera yo un filtro con solo este de historial, solamente me saldría este de aquí y este de aquí, ¿entendido? Entonces eso hacemos, entonces solamente los que pertenecen. Se pasa, por ejemplo, un arreglo de datos acá, y como son dos, en este caso va a ser dos arreglos de datos a la data. Ahora, ¿por qué enviamos? Estas variables pueden ser cualquiera, puede enviarle cualquier tipo de listado, solo debe estar configurado en la siguiente vista bien. De acuerdo. Esto ya hicimos, igual ya platicamos esto en clase, así que debe estar entendido. En caso de que todo esto nos dé un error, pues va a decir que se produjo un error y nos va a redireccionar a administración pacientes. De acuerdo, debemos tener el ID, historial ID. Entonces, ya enviamos un ID con el historial que hace foo, el título para que se vea mejor, la redirección nos va a redireccionar a fragmentos paciente listado consultas y enviamos la data.
¿Esto a dónde? A listar consultas. ¿En dónde están? Fragmentos, paciente, lista consultas. Entonces vamos acá. Fragmentos. Se me fue. Ya vino. Fragmentos, paciente, lista consultas. Aquí. De acuerdo. Como siempre los JavaScript que necesitamos. Aquí tenemos el código para que... Ya. Vamos a ver de nuevo. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver. Enviamos variables. Esas variables las podemos utilizar aquí. Mire, listado. ¿Sí ven? Tenemos que utilizar esto, porque es el motor de plantillas, para utilizar JavaScript y enviamos listado. Si le pusiéramos, por ejemplo, en el index, ¿dónde está? Le pusiéramos aquí, no le pusiéramos listado, sino le pusiéramos, como vamos de tiempo, uy, ya bastante. En vez de listado le pusiéramos datos. Aquí ya tendríamos que poner datos. Eso ya lo hicimos, ya. Ahora, esto es solamente un modal que va a tener diagnóstico, motivo, fecha y receta. Bueno, no un modal, una tabla completa, una vista que va a tener diagnóstico, motivo, fecha y receta, donde vamos a listar. Ahora, ¿qué hacemos? Hacemos otra vez lo mismo, un for each. Como ya saben, el listado tiene, en este caso, 2 arreglos. Entonces va a recorrer esto 2 veces. ¿De acuerdo? Es así de sencillo, no tiene más misterio. Se va a recorrer aquí, va a poner aquí una vez, y como tiene 2 arreglos, 2 veces. Ejemplo. Acá hacemos en ver consultas, se envía el ID da vueltas y vueltas y vuelve acá. Acá hace el filter y nos bota un arreglo. En el arreglo le hacemos un for each. Bueno, a ver, enviamos los datos al router. El router los envía a paciente controller. Paciente controller averigua y hace un filter. En paciente controller hacemos un filter en el método visualizar consultas. Se hace un filter. Al hacer el filter, bueno, voy a explicar así mejor. Bueno, vamos a explicar para que se entienda mejor. De acuerdo. Recapitulamos. Hacemos clic en ver consultas. Se envía el ID historia. ¿A dónde se envía? A routers. Tenemos a routers agregada este router get. Este nos bota a visualizar consultas. Este aquí hace un feature con las que tenemos, con las consultas que hay. Esto nos envía un listado o una data. ¿A dónde? Acá. Entonces al enviarlo a lista de consultas, se envía acá. Aquí. ¿Ok? Se hace aquí y se empieza a listar. En este caso 2. Y ese es el resultado. Ahora, lo único que nos falta es modificar. Ahora, modificar. Como ya hemos hecho esto antes, pues es más sencillo para ustedes porque ya lo acabé de explicar. Ahora lo que hice fue meter aquí otro href. Básicamente es código utilizado, solo cambié las variables. href, en este caso modificar. Entonces por cada una se va. ¿A qué se va a hacer con el modificar? Se va a guardar los datos en cada botón. Por eso hay 2 botones con diferentes datos. Con este aquí, con este. Ya. En este caso tenemos que modificar. Ahora para modificar, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos el ID de qué. El ID de esa consulta. Ojo, de la consulta, no de la historia. En una historia puede haber muchas consultas, pero cada una tiene un solo ID. En este caso esta tiene un ID, este otro ID y este otro ID. Bueno, solo aquí solo hay 2 IDs. ¿Ya? Entonces, aquí le enviamos ítem. ¿Por qué ítem? Porque estamos dentro del each. Ítem nos permite sacar los datos. Diagnóstico, motivo, fecha y receta. Los estamos poniendo. ¿Cómo los traemos? Pues porque estos datos están aquí en consulta clínica. Diagnóstico, fecha, motivo, receta. Estos no los traemos porque obviamente no los necesitamos. No los necesitamos. Es de historia a la que pertenece y de médico. ¿Ya? Solamente estos 5 los vamos a necesitar. Entonces, los traemos con ítem diagnóstico como está acá. Ítem motivo como está acá motivo. Ya, fácil. Te de eso en que la tabla. Ya. Ahora, para modificarlo tenemos que enviarle lo siguiente.
Ahora, aquí bien podemos hacer dos cosas. En este caso, he podido recibir, le podemos enviar el ítem.id de aquí y el ID. ¿Y qué teníamos en el ID? En el ID teníamos, el ID es la variable global. Ítem ID. ¿Ítem de qué? De for each que se está recorriendo en ese momento. Se escoge dos veces, entonces va a haber dos ítem IDs registrados. El ítem ID de esta consulta aquí y el ítem ID de esta consulta aquí también. Entonces vamos adelante. Y también le estamos enviando el ID, que este es ID, como al no tener ítem ni nada, ustedes saben que es una variable global. Esta variable global, ¿dónde la pusimos? En paciente controller. ¿Qué enviamos aquí? El historial ID. Historial ID de esa persona, no de cualquiera. Ahora, podemos revisar la data, la base de datos. De acuerdo. Ahora, voy a hacer caer algo en cuenta. El ítem ID lo hicimos viajar para poder tenerlo aquí y ayudar a modificar. Pero también podríamos haberlo puesto lo siguiente. Ítem, porque está en la data, punto historial. Es básicamente lo mismo, porque todas las consultas van a tener el mismo ID historial. Ahora, para que vean que esto no afectó, vamos a hacer la muestra. Ahí está con el ID, con la variable que venimos trayendo hace tiempo. Entonces vamos a hacer la muestra. De acuerdo. Vamos a modificar. Tengo que volver. En vez de feito pongamos feicísimo. Feicísimo. Guardar. Se ha modificado correctamente. Y como, claro, nos vota pacientes. Ahora podemos ver la consulta que está feicísimo. Ahora voy a hacer un pequeño cambio. Como ustedes saben, estos datos se envían y se reciben con otro nombre de variable. Enviamos a routers, visualizar, modificar. Vamos a router, visualizar, modificar. Si ven, historial ID. Lo recibo como historial ID y lo necesito, pero tal vez puedo enviarlo de la siguiente manera. Para no estar enviando ese dato por ahí, pues ponemos punto ID. Ítem punto, como tiene esta data, tenemos acá ID historial. ID historial debe estar bien escrito. ID barra baja historia. Ahora, guardemos aquí. Ya. Y vamos a dirigirnos a nuestro proyecto. Vamos a cargar de nuevo. Como ustedes saben, ya se hicieron los cambios respectivos. Ya. Pensaba que había dejado de grabar, ya no sé usted. Hicimos los cambios. Acá está ítem ID historial guardado. Ahora vamos a caer en cuenta lo siguiente. Vamos a modificar y vamos a poner feito otra vez. Se ha guardado correctamente. ¿Ya ven? Entonces también podemos suprimirlo y ponerlo de esa manera para que se puedan caer en cuenta. De acuerdo. Ahora, para modificar es otro método. Como enviamos los datos, los recibimos aquí. Aquí. En modificar. No, aquí. Es que primero tenemos que visualizar, o sea, cargar los datos dentro de la tabla. Entonces, como vamos a cargar los datos dentro, ¿qué va a hacer? Va a ser un get. Entonces recibimos consulta ID, historia ID. ¿Por qué historia ID? Porque es el ID de la historia. ¿Por qué consulta ID? Porque es el consulta del que hacemos clic. Fácil, nos lleva a visualizar mod consultas. ¿Qué hacemos aquí? Vuelvo a extraer los datos que acá envié. O mejor dicho, los datos que llevé de la mano. Consulta ID, historia ID. Eso los extraje de la tabla. ¿Ya? Entonces acá lo tengo. Bueno, no de la tabla, sino del método. ¿Ya?
Bueno, de acá, de lista de consultas, mejor dicho. Acá, de este for each, sacamos el ítem ID de la consulta a la que le estamos dando clic. Y el ítem ID historial de la consulta a la que estamos dando clic, sacamos el ID historial para poder hacer la relación y la consulta. Porque primero hay que hacer una búsqueda. Primero hay que buscar el ID historial, porque va a haber muchos IDs historial. Claro, pertenecientes todos a una sola persona. Entonces, diferente ID historial y cada uno va a tener muchos. Entonces hay que buscarlo por las dos maneras. Por eso estamos los dos datos. Bueno, pido disculpas por ese contratiempo, pero... eh, de acuerdo. Ahora, vamos a ver. Enviamos los datos, ¿cierto? Aquí. Los recibimos en routers. Les ponemos, hay que recibirlos con variables. Vamos a visualizar y los extraemos con parents, con el nombre de las variables que las recibimos. Ahora vamos a hacer un filter. El filter y el ID debe ser igual al ID. ¿De acuerdo? Función data. Listo. O sea, básicamente el ID va a ser único, así que lo hacemos con solo ese ID. Entonces, título, modificar consultas. Vamos a redireccionar a fragmentos paciente mod consulta. Si hacemos los datos con perdón, enviamos los datos, o sea, le damos clic a modificar, enviamos los datos, aseguramos que esos datos estén en la base de datos y ahora sí nos enviamos a paciente mod consulta. De acuerdo, como en consulta va por ejemplo el arreglo, que en este caso tiene la data. No podemos enviar la data, una de las dos, da igual. El ID historia, pues tiene historial, que ya sabemos. ¿A dónde nos lleva esto? A fragmentos paciente mod consulta. Es otro fragmento. Acá. ¿Qué tiene este fragmento? Pues fácilmente. Aquí llega algo importante. Como la fecha se estaba guardando en este formato, hay que transformarla para poder que nos aparezca así. ¿Sí? Y poderla cambiar de manera fecha, si no, no hay cómo. ¿Cómo se hace eso? Con los métodos que ya tenemos. Como enviamos consulta, acá, para que puedan entender. Consulta tiene los arreglos, el arreglo que tiene la data, ¿ya? ¿Se entiende, no? ¿Se entiende o no se entiende? No, ya, ahora, esto ya se envía en consulta, el arreglo está en consultas están todos los datos de la consulta a la que le dimos clic. Entonces, ¿qué extraemos de ahí? La fecha, cómo estaba guardada, como ya vimos. Entonces, a partir de estos métodos llamamos consulta fecha, con estos métodos ya lo conocemos, ya sabemos cómo aplicarlos. Acá están pues las validaciones. Y acá está simplemente otro modal. TTT, modificar pacientes. Ya. Dejo para que lo vean un rato. Porque lo único que hacen es, pues como enviamos consulta, que es un arreglo que tiene básicamente todos los apartados sobre la consulta que le dimos clic, pues solamente ponemos value y lo rellenamos de la siguiente manera. En este caso fecha no se rellena porque se rellena acá arriba, como todos ya sabemos. Al momento de hacer esto y de transformar todo eso largo en una fecha, pues terminamos en esta, en un jQuery que nos hace value de fecha. Pues acá no se pone value, como ya sabemos. De acuerdo. Demostración, pues ponemos modificar. Bueno, voy a hacer lo que lo vean bien. Ahora vamos a ver. Modificar y se cargan los datos. Perfecto, con el modal. Bueno, aquí está modificar pacientes, voy a cambiarle eso. Y como estoy reutilizando un poco, vamos a modificar consulta. Ok. Seguramente se sale, no se salió. De acuerdo, al siguiente.
Ah, ok, aquí me equivoqué porque estoy poniendo algo mal, seguramente me equivoqué, justo aquí, justo le di clic en algo, puesto que fue eso. Mm, me asombra que aparezca esto aquí. Ujú. Ok, acá está. Que le puse mal pues al momento de estar tocando, seguramente lo moví. Ya está, ahí sí, listo. Pues se pone evalúe, como ya enviamos la data de allá, pues la traemos acá y lo evaluamos nada más. Ahora, al momento de poner guardar, como ustedes saben, hacer un post pues se envía el formulario. Así que tenemos una acción en el formulario. Aquí, allá. Una acción que nos permite ser tipo pods, que lo que va a hacer es enviar a administración consultas modificar. Como hicimos anterior vez, guardamos unos tipos ocultos que va a ser id de historia y de historial. Llenados por los siguientes, consulta ID y de historial. ¿De acuerdo? Ahora esto nos envía a la siguiente ventana. Administración consultas modificar. Nos vamos a routers, administración consultas modificar, depende de MD consultas. Entonces, modificar consultas, está acá. Consulta igual, ¿no? Hacemos el feature, el tipo feature, lo aseguramos con ID consulta, con el rec body porque estaba en el formulario los ocultos. Y simplemente ponemos rec body diagnóstico, hacemos el arreglo como ya sabemos. Y bueno, eso sería todo del trabajo que nos envió el ingeniero. Un curl completo de la tabla consulta clínica. Ah, demostración de, cierto, de... Ah, feito, feazo. Ah, ya mostré esto, pero igual, feazo. Está feito hacer feazo, me aparece aquí. Se modificó, feazo. Eso sería todo. Muchas gracias por la atención. Me he demorado mucho, estoy un poco mal de la voz. Espero sea de su agrado el video. Y bueno, gracias y hasta luego.